La historia la escriben los vencedores. Y los vikingos, en sus sagas y piedras rúnicas, no se cansaron de contar sus victorias. Nos hablaron de los reinos que conquistaron, de los mares que navegaron, de los tesoros que saquearon. Pero en la crónica de sus hazañas hay un punto ciego, un silencio, un temor del que no se jactaban, un enemigo al que no se enorgullecían de enfrentar. No era un imperio, ni un ejército convencional. Era algo más antiguo, más sutil, que habitaba en la sombra del borde de sus mapas. El mayor miedo de un guerrero no siempre es una fuerza física superior. A veces, es un poder que desafía su comprensión del mundo. Un poder que no se puede combatir con hachas ni escudos, sino que exige rituales, respeto y, sobre todo, silencio. Los vikingos, tan pragmáticos y brutales, entendían que había filos más cortantes que los del acero y escudos más fuertes que los de la madera. Este no era un miedo a la espada del enemigo, sino a su espíritu. En la cosmovisión nórdica, los nombres tienen poder. Nombrar algo es invocarlo, darle presencia, atraer su mirada. Por eso, el silencio que rodea a esta tribu en muchas de las crónicas no era olvido ni desdén. Era una medida de protección activa. Era un conjuro de contención. Era el intento desesperado de no ser visto por aquello que se oculta en el bosque, de no atraer su atención, porque nombrar a tu miedo es invitarlo a tu hogar. Este viaje que emprendemos hoy no busca revelar un simple nombre, pues el nombre es solo un susurro. Busca descifrar la identidad de un conjunto de pueblos a los que las sagas se refieren con una mezcla única de temor y reverencia. Usaremos la arqueología para tocar los restos de su mundo, el análisis de las sagas para escuchar el eco de su influencia, y la antropología para entender por qué su poder era tan profundo y tan temido. Y aquí reside la revelación final, el verdadero secreto que este viaje nos desvelará. El secreto mejor guardado de los vikingos no es un nombre olvidado que podamos pronunciar hoy sin consecuencias. Es la comprensión de una forma de poder completamente diferente, una que ellos respetaban hasta la médula, el dominio absoluto de la naturaleza, el poder de la magia, del Seidr, y el arte de la guerra psicológica. Para entender el secreto, debemos primero entender la naturaleza de este miedo. No era el miedo a una invasión militar, a un ejército más grande o a una fortaleza impenetrable. Era un miedo más profundo. Era el miedo a una corrupción del alma y del destino. Era la ansiedad ante un enemigo que no necesitaba cruzar tus murallas para destruirte desde dentro. Imagina ser un guerrero vikingo. Tu vida entera se basa en la fuerza física, en la estrategia militar y en el filo de tu espada. Ahora, imagina cómo te enfrentas a un enemigo que, según los relatos, puede cambiar el clima a voluntad, atar tu voluntad con canciones, o enviar espíritus para atormentarte en tus sueños. Tu hacha es inútil, tu coraje vacila. Este era el dilema del guerrero pragmático ante lo incomprensible. Muchos creen que el Seidr, la magia nórdica, era una práctica exclusivamente vikinga, pero las sagas sugieren algo más complejo. Sugieren que los propios nórdicos la consideraban una especialidad, y a menudo una importación, de los pueblos del norte, aquellos a quienes llamaban genéricamente fineses. Ellos eran vistos como los maestros originales de este arte. La saga de Harald Cabellera Hermosa nos da un ejemplo claro de esta impotencia. Relata cómo sus hombres, invictos en batalla, fueron completamente superados no por espadas, sino por una tormenta de nieve conjurada por hechiceros saami, dejándolos humillados y al borde de la muerte. Este evento y otros semejantes grabaron en la psique nórdica que su poder militar tenía un límite claro, una frontera que no podían cruzar. Estos pueblos fueron maestros de una forma ancestral de guerra psicológica. Su reputación los precedía. La mera posibilidad de una maldición o de un sabotaje mágico podía minar la moral de una tropa vikinga entera, antes incluso de que una sola espada fuera desenvainada. Era luchar contra un fantasma. Luchar contra esta tribu no era como enfrentarse a otro ejército. Era como descubrir que el agua de tu propio pozo había sido envenenada. El enemigo ya estaba dentro de tu sistema, invisible y letal. Y este veneno invisible no solo estaba en las mentes de los hombres.
estaba en la propia tierra que pisaban. El hogar de esta tribu era tan temido como la propia tribu. No era una tierra de ciudades y fortalezas, sino un laberinto de bosques infinitos, pantanos traicioneros y tundra desolada bajo un cielo de luces danzantes. Para los vikingos, esto no era un paisaje, era un ser vivo y consciente. El vikingo era un hombre de orden. Construía granjas con cercas, barcos con líneas definidas, sociedades regidas por la ley del Thing. Las tierras del norte, conocidas como Finnmark, representaban el caos primordial, un mundo indómito donde las reglas de la civilización no se aplicaban. Entrar allí era dejar atrás el mundo de los hombres y entrar en el mundo de los espíritus. En sus propias tierras, los vikingos eran ruidosos y expansivos, pero los relatos sugieren que al entrar en los bosques del norte, adoptaban un silencio profundo. No era solo por sigilo táctico, sino por respeto. Era como si entraran en un templo sagrado que no les pertenecía y cuyas reglas desconocían. La habilidad de estos pueblos para moverse sin ser vistos, para usar el terreno como un camuflaje perfecto, creaba en los intrusos la paranoia constante de estar siendo observado. Cada árbol, cada sombra, podía ocultar un par de ojos. El propio bosque parecía ser su mayor aliado. Nuestro cerebro está programado para temer paisajes que no podemos controlar o predecir. El bosque denso y la tundra infinita son arquetipos de lo desconocido. Para los vikingos, este miedo ancestral se personificaba en los habitantes de aquellas tierras. Esto revela una diferencia fundamental en la visión del mundo. El vikingo veía el mundo como algo a ser navegado, medido y conquistado. Para estos pueblos, la tierra era como la piel de un animal sagrado del que formaban parte. No caminaban sobre ella, caminaban con ella. Un hombre susurrado en el viento, un hombre que era a la vez un velo y una descripción. Las fuentes no hablan de una tribu, sino de un conjunto de pueblos a los que los nórdicos se referían con el término genérico de Finnar. Hoy los identificamos principalmente con los Saami y otros pueblos finoúgricos. No estaban olvidados, estaban deliberadamente envueltos en el mito. La ambigüedad del término Finres en las sagas alimentaba su misterio. A veces describía a cazadores, otras a hechiceros, otras a comerciantes. Esta falta de definición clara era un lienzo perfecto sobre el cual los nórdicos proyectaban sus miedos y su asombro ante lo mágico. Y sería un error pensar en esta relación como una de pura hostilidad. Había una compleja simbiosis. Los vikingos obtenían de ellos pieles de lujo, conocimiento de la tierra y esposas con fama de hechiceras. A cambio, los pueblos del norte recibían metales y otros bienes. Era una coexistencia basada en un respeto tenso. De hecho, la relación era tan profunda que algunas teorías sugieren que el propio Seidr, la magia nórdica, fue en gran medida aprendida de las prácticas chamánicas Saami. El propio Odín, el dios chamán por excelencia, encaja en el arquetipo del maestro espiritual del norte. Quizás la magia más poderosa de los vikingos fue, en su origen, un préstamo cultural. Esta relación tenía símbolos visibles, como el comercio de pieles, y otros invisibles, como el impuesto de respeto, un tributo pagado no solo en bienes, sino en no agresión, en el reconocimiento de una frontera espiritual. Los Sami eran para los vikingos como un reflejo en el hielo. Si el vikingo era el poder del hierro y la expansión, el Sami era el poder del espíritu y la resiliencia. Cada uno era la definición del otro, y de todas sus habilidades, ninguna era tan desconcertante como el poder de la invisibilidad. No se trataba de lanzar una maldición, sino de simplemente desaparecer. Su dominio del entorno era tan absoluto que se decía que podían volverse invisibles a voluntad. Esto creaba un dilema de combate irresoluble. ¿Cómo luchar contra un enemigo que te ataca desde un lugar que no puedes ver y que, al buscarlo, ya no está allí? Es probable que los ancianos enseñaran una regla de supervivencia a los jóvenes guerreros. Nunca persigas a un Finn en su propio territorio. La persecución era una trampa mortal garantizada. La base de estas leyendas era su legendaria maestría del esquí, que les permitía deslizarse silenciosamente por la nieve como fantasmas.
La neurociencia moderna nos explica que la mimetización perfecta con el entorno hace que el cerebro del observador, literalmente, no registre lo que ve. Lo que los vikingos interpretaban como magia era una maestría del camuflaje y el movimiento. El miedo no venía de lo que veías, sino de lo que no veías, de la ansiedad de saber que el peligro estaba presente en el paisaje vacío. Pero el poder de estos pueblos del norte no solo era visual, o la ausencia de él, también era audible. Su canto tradicional, conocido como hoik, no era entretenimiento para los oídos vikingos. Era una herramienta de poder, una tecnología sónica capaz de alterar la realidad, invocar espíritus o, peor aún, atar la voluntad de un hombre. Esto creaba el dilema del oyente. Imagina escuchar un canto gutural y sin palabras que parece emanar del propio paisaje. No sabes si es una canción de bienvenida o un encantamiento para robarte el alma. Debes mostrar respeto y escuchar, arriesgándote a ser embrujado, o huir y ofender a un poder que no comprendes. Para entender su poder, debemos saber algo que la mayoría ignora sobre el hoik. Un hoik no es una canción sobre algo, es la manifestación sónica de algo. No se canta sobre el lobo, se canta al lobo, se evoca su esencia. Para los nórdicos, esto era magia en su forma más pura, la capacidad de colapsar la distancia entre el símbolo y la realidad. Y aquí rompemos una expectativa. Era un arma de doble filo. Las sagas insinúan que algunos vikingos intentaron aprender o usar este tipo de cantos mágicos, el Galdr. Sin embargo, sin la profunda conexión espiritual y ecológica de los chamanes Saami, sus intentos a menudo eran parodias ineficaces o, peor, contraproducentes, atrayendo la ira de los espíritus que no sabían cómo controlar. Piensa por un momento en la música que te afecta emocionalmente. Ahora, imagina que esa influencia no fuera solo emocional, sino literal, que una canción pudiera hacerte sentir valiente, o paralizarte de miedo, o hacerte perder la memoria. Así percibía un vikingo el poder del canto chamánico. El canto del chamán era como un hilo invisible que salía de su boca y se enganchaba en el cocaogre, la parte viajera del alma de su objetivo. Una vez enganchado, podía tirar de él, desviarlo o enredarlo, todo a través de la vibración de su voz. Y esta interacción no se limitaba al comercio o al conflicto a distancia. A veces, los vikingos intentaban traer este poder directamente a su hogar, a su propia sangre. Las sagas están repletas de historias de héroes y reyes que toman esposas de entre los pueblos fineses. Este acto no era solo una alianza. Era un intento deliberado de importar poder mágico al propio linaje, una decisión con consecuencias impredecibles. Esto presentaba el dilema del matrimonio mixto. Una esposa Saami podía traer consigo una inmensa sabiduría sobre la naturaleza, la curación y la profecía, aumentando el estatus y la suerte de su marido, pero también traía lealtades divididas y un poder que él no podía controlar. Era una aliada o una espía espiritual en el corazón de su propio hogar. La saga Heimskringla nos cuenta una historia que sirve de advertencia. El rey Harald Cabellera Hermosa se enamoró tan perdidamente de una mujer finesa llamada Snefrider, posiblemente bajo un hechizo, que abandonó por completo sus deberes reales para estar con ella. Tras la muerte de la mujer, su cuerpo no se descomponía, y Harald permaneció a su lado, desconsolado, hasta que un consejero sabio rompió el encantamiento y reveló el cadáver en putrefacción. En la sociedad patrilineal nórdica, el poder de estas mujeres era anómalo y perturbador. Su autoridad no venía del linaje de su marido, sino de su propia y directa conexión con el mundo espiritual. Era una fuente de poder independiente que desafiaba la estructura social vikinga. El esposo de una mujer con fama de hechicera debía, por tanto, tratarla con un respeto excepcional. Cualquier maltrato no solo era una ofensa personal, podía, según la creencia, acarrear represalias mágicas devastadoras contra él, su ganado o toda su familia. Casarse con una mujer del norte era como plantar una semilla de un bosque antiguo y extraño en medio de tu propia granja. Podía crecer y dar frutos maravillosos y exóticos, o podía extender sus raíces en secreto y ahogar todo lo que habías construido.
Pero el peligro no siempre se importaba voluntariamente al hogar. A veces llegaba sin ser invitado, susurrando en el viento, viajando en las alas de un insecto. El miedo a la magia del norte a menudo tomaba una forma muy específica: la creencia en proyectiles mágicos o espíritus enviados por chamanes para infligir daño a distancia. Esta no era una idea abstracta, era una amenaza concreta conocida como Gandr. Esto creaba el dilema de la enfermedad súbita. Si un hombre fuerte, un niño o un animal valioso caía enfermo de repente sin causa aparente, la sospecha recaía inmediatamente en la brujería. ¿Era una dolencia natural o el resultado de un Gandr enviado por un chamán ofendido a kilómetros de distancia? La propia incertidumbre era una forma de tortura psicológica para toda la familia. Y lo que la mayoría ignora es la forma que podía adoptar este proyectil. Se creía que un Gandr podía ser un objeto físico, como una vara de madera tallada que volaba por el aire, o un espíritu que a menudo tomaba la forma de un animal, especialmente un insecto. La idea de una mosca del mal, una ganfluga, que traía la locura o la enfermedad al posarse sobre su víctima, era particularmente aterradora por su sutileza, por su capacidad de infiltrarse en cualquier lugar. No se podía parar un Gandr con un escudo de madera. La defensa tenía que ser a través de la contramagia. Se usaban amuletos de protección, se tallaban escudos rúnicos en la casa, o en casos graves, se contrataba a tu propio experto en magia para intentar desviar o devolver el ataque a su remitente. Desde una perspectiva moderna, podemos ver aquí una poderosa conexión psicosomática. La creencia firme en ser el blanco de una maldición podía generar un nivel de estrés tan extremo que se manifestaba en síntomas físicos reales. El miedo al Gandr podía, en sí mismo, ser tan letal como se creía que era el propio Gandr. Era como ser alcanzado por una flecha invisible. No veías al arquero ni el proyectil, solo sentías la herida repentina y devastadora en tu cuerpo, en tu mente o en tu suerte. Ante una amenaza tan invisible y letal, la guerra abierta no era una opción sensata. La única estrategia viable a largo plazo era la negociación, el apaciguamiento, el respeto forzado. Esto nos lleva a la compleja y fascinante economía del miedo. La relación entre los nórdicos y los pueblos del norte no puede entenderse sin analizar su interdependencia económica. Jefes vikingos como el famoso Ottar de Hålogaland se hicieron inmensamente ricos no solo comerciando, sino exigiendo un tributo, el finskatt, o impuesto a los fineses. Esto creaba el dilema del recaudador de impuestos. Imagina ser el encargado de viajar a los territorios del norte para exigir pieles de marta, plumas de aves y cueros de reno. Debe ser lo suficientemente intimidante para obtener el tributo, pero no tanto como para provocar una represalia mágica que podría costarte la vida o la cordura en el camino de vuelta. Era un peligroso acto de equilibrio, y sería un error pensar en ello como una simple extorsión. Si bien tenía un componente de coacción, este tributo también era un reconocimiento de la soberanía de los Sami sobre su territorio y sus recursos. A cambio de las pieles, los nórdicos a menudo ofrecían protección contra otros clanes vikingos más agresivos y acceso a bienes como el metal y la sal. Era una especie de pax mafiosa, un acuerdo de beneficio mutuo basado en el poder. Aquí la historia da una vuelta de tuerca. Es probable que el tributo no fuera unilateral. Los vikingos pagaban a su vez con respeto, evitando ciertas zonas sagradas y a menudo buscando los servicios de los chamanes para curación o adivinación. Era un intercambio de poder material por poder espiritual. La capacidad de un jefe Sami para entregar el tributo a tiempo y con productos de alta calidad era una señal sutil de su autoridad invisible para los nórdicos. Demostraba que mantenía su poder y su conexión con la naturaleza, que era capaz de movilizar a su gente y a los espíritus del bosque para cazar con éxito. La calidad del tributo era un barómetro de su poder mágico. Podemos visualizar esta relación como un río con dos corrientes. Había una corriente superficial, visible, las pieles fluyendo desde el norte hacia los barcos vikingos. Pero por debajo, había una corriente profunda e invisible, el respeto, el miedo y el poder mágico fluyendo en la dirección opuesta.
Pero, ¿qué pasaba cuando la corriente de la sociedad nórdica te expulsaba por completo? ¿Cuándo te convertías en un proscrito, un exiliado? Las sagas se centran en los héroes que triunfan, pero para los que caían en desgracia, el temido bosque del norte podía, paradójicamente, convertirse en el único refugio posible. Como vikingo exiliado, tu propia gente tiene derecho a matarte al encontrarte. Tu única opción es huir a un lugar donde la ley nórdica no llega, el territorio de los fineses. Te enfrentas al dilema del proscrito. Debes buscar ayuda de la misma gente que tu cultura te enseñó a temer. Cambiar el miedo por la súplica. Ser aceptado por los pueblos del bosque no era fácil. El exiliado debía superar la prueba de carácter. Debía abandonar su arrogancia vikinga, demostrar habilidades útiles que no fueran solo las del combate, y mostrar un profundo y sincero respeto por sus costumbres y por la naturaleza. Era una completa deconstrucción de su identidad, un vaciamiento de todo lo que creía ser. Si un exiliado lograba sobrevivir este proceso y, eventualmente, regresar a la sociedad nórdica, lo hacía completamente cambiado. Volvía con un conocimiento de la naturaleza y quizás de la magia, que lo convertía en una figura enigmática y poderosa, un enigma para su propio pueblo. Esta experiencia puede verse como un rito de pasaje extremo. Al ser despojado de su cultura, el individuo se ve forzado a encontrar una nueva forma de ser y un nuevo tipo de fuerza, no basada en el colectivo, sino en la resiliencia y la adaptación individual. Para un hombre acostumbrado al ruido de las batallas y los salones de hidromiel, el silencio del bosque profundo podía ser inicialmente aterrador, pero luego, curativo. En ese silencio, podía finalmente escuchar una voz interior que su cultura había ahogado. Pero si el exilio forzaba a la humildad y a la supervivencia, la arrogancia del guerrero en su apogeo podía llevar al error fatal. El honor y el respeto eran la moneda de cambio en esta frontera. Demostrar falta de respeto era peligroso en cualquier contexto, pero hacerlo hacia un chamán del norte, en su propio territorio sagrado, era considerado un suicidio social y espiritual. Imagina el dilema del escéptico, un joven guerrero vikingo, lleno de confianza en su hacha y en sus dioses de la guerra. Podría ver los rituales chamánicos como meras supersticiones. El impulso de expresar su escepticismo, de afirmar su superioridad cultural, era grande, pero la prudencia dictaba el silencio. Los vikingos, incluso en su agresividad, entendían el concepto de espacio sagrado. Sabían que no debían perturbar un túmulo funerario o un altar de piedra. Aplicaban esta misma lógica a los rituales de los Saami. Interrumpir o burlarse de una ceremonia era una profanación de primer orden, un desafío directo a los poderes que regían esa tierra. La saga de Egil Skallagrímson, aunque no es una burla directa, nos muestra cómo los propios vikingos entendían y utilizaban la lógica de la magia. Egil erige un poste de la infamia, usando una cabeza de caballo para dirigir una maldición contra sus enemigos. Si ellos mismos creían y practicaban esta magia, es lógico que temieran profundamente a quienes eran considerados los verdaderos maestros de ella. Y es que la represalia no buscaría necesariamente la muerte violenta del ofensor. Para un chamán, cuyo poder se basa en su reputación y su conexión espiritual, la humillación pública es un ataque directo a su esencia. Por eso, la contrahumillación mágica era peor que la violencia. Impotencia, locura, una racha de mala suerte tan persistente que arruinara por completo la vida y el honor del ofensor. Burlarse de un chamán en su tierra era como escupir contra un viento huracanado. El acto no solo era inútil, sino que te garantizaba que tu propia ofensa te sería devuelta a la cara con una fuerza multiplicada. Pero las historias, por poderosas que sean, se desvanecen con el tiempo. ¿Qué nos dice la tierra misma? ¿Qué nos cuenta la prueba silenciosa de la arqueología sobre esta compleja interacción? Las excavaciones en el norte de Escandinavia revelan una frontera fluida, una zona de contacto donde estos dos mundos, el nórdico y el saami, se encontraron, comerciaron y coexistieron de forma mucho más íntima de lo que el miedo de las sagas a veces sugiere. Esto presenta un dilema de interpretación para el arqueólogo. Si se encuentra un broche vikingo en un lugar de enterramiento saami, ¿fue un regalo? ¿Un objeto robado?
el resultado del comercio o la tumba de una mujer nórdica casada con un hombre saami. Cada objeto es una historia potencial con múltiples interpretaciones, un susurro del pasado. Lo que la mayoría ignora es que la arqueología ha revelado asentamientos saami, los sitis, que muestran una continuidad de miles de años. Su estructura, a menudo seminómada y adaptada al pastoreo de renos, contrasta radicalmente con las granjas vikingas permanentes, demostrando dos formas completamente diferentes de habitar el mismo paisaje. Y aquí rompemos una expectativa. A pesar del miedo vikingo, no encontramos una línea de fortalezas defensivas nórdicas construidas contra los saami. Esto sugiere que la relación no era de guerra abierta y constante, sino de tensión, negociación y una compleja coexistencia. La frontera era más cultural y psicológica que militar. El testimonio del metal es crucial. Encontrar objetos como cuchillos o calderos de hierro de origen nórdico en yacimientos saami demuestra que los saami no estaban aislados, sino que participaban activamente en redes de intercambio para obtener tecnologías que no producían a cambio de su propio capital, los productos de la naturaleza. El suelo de Escandinavia es como un tejido antiguo. Los hilos gruesos y rectos de la cultura nórdica se entrelazan constantemente con los hilos más finos, sinuosos y resistentes de la cultura saami. No se puede entender el patrón completo si solo se mira un tipo de hilo. Y quizás la prueba más fascinante de este tejido, de esta profunda influencia, no se encuentra en un objeto, sino en la figura más temida del propio mundo vikingo, el berserker, el guerrero que entraba en un trance de furia animal. Pero, ¿de dónde venía esta práctica? El berserker, el guerrero oso, se enfrentaba a un dilema terrible. Obtenía una fuerza sobrehumana, pero a un costo que lo deshumanizaba. Perdía el control, no distinguía entre amigo y enemigo, y quedaba completamente exhausto y vulnerable tras el trance. Era un poder que lo consumía desde dentro. La diferencia clave con el chamán es el control. Se creía que el chamán saami elegía transformarse, viajaba en espíritu como un animal y regresaba con conocimiento. El berserker no viajaba, era poseído por el espíritu animal de forma caótica y destructiva. La hipótesis del préstamo cultural es fascinante y poderosa. Sugiere que el trance del berserker fue una imitación imperfecta del chamanismo de transformación saami. Es como si los vikingos hubieran visto el poder de la conexión con el espíritu del oso y hubieran intentado replicarlo a su manera, a través de la furia marcial en lugar de la comunión espiritual. Desde un punto de vista neurocomportamental, tanto el trance chamánico como la furia del berserker pueden explicarse como estados disociativos autoinducidos. La diferencia radical radica en el ritual, el propósito y el marco cultural que les da forma. Uno busca conocimiento, el otro la aniquilación. La metáfora visual es clara. El chamán vestía la piel del animal como un traje ritual, manteniendo su conciencia y su propósito. El berserker no vestía la piel. La piel se apoderaba de él, borrando al hombre que había debajo durante un tiempo aterrador y glorioso. Pero este mundo de chamanes, berserkers y espíritus de la naturaleza estaba a punto de enfrentarse a una fuerza que no buscaba imitar su poder, sino erradicarlo. Una fuerza que cambiaría el mapa espiritual de Escandinavia para siempre. La llegada del cristianismo no eliminó el miedo a la magia del norte. Simplemente le cambió el nombre. Para un vikingo recién convertido, esto presentaba un dilema terrible. ¿Cómo debía tratar ahora a los saami? ¿Eran todavía vecinos con los que comerciar? ¿O eran ahora paganos y adoradores de demonios, que debían ser convertidos por la fuerza o destruidos? El antiguo respeto se convirtió en una nueva y peligrosa incertidumbre religiosa. La nueva fe trajo consigo la demonización del seidr y del tambor. El tambor chamánico saami, un instrumento sagrado para la adivinación y el viaje espiritual, fue descrito por los misioneros cristianos como el instrumento del diablo. Sus rituales, antes vistos como una forma de poder de la naturaleza, fueron activamente perseguidos y condenados como brujería en el sentido más negativo del término. Paradójicamente, al etiquetar la magia saami como satánica,
La Iglesia pudo haberla hecho aún más aterradora en la imaginación popular. Ya no era un poder neutral de la naturaleza, sino una fuerza del mal cósmico, lo que justificaba una persecución mucho más agresiva y violenta. Fue un choque irreconciliable entre dos cosmologías. La visión nórdico-saami era cíclica, animista, basada en una naturaleza llena de espíritus. La cristiana era lineal, dualista, con una clara jerarquía entre Dios, el diablo, y una humanidad puesta por encima de la naturaleza. La cristianización no taló el bosque encantado de la creencia popular, simplemente lo repintó. Los espíritus de la naturaleza se convirtieron en demonios, los lugares sagrados en lugares malditos, y los chamanes en brujos. El paisaje siguió siendo mágico, pero ahora su magia era, oficialmente, maligna. Y aunque la sociedad vikinga desapareció y el chamanismo fue perseguido, la imagen del otro mágico del norte no murió. Sobrevivió, transformándose en las criaturas del folclore escandinavo que conocemos hoy. El arquetipo de la tribu temida se volvió inmortal en los cuentos. Pero esto nos deja con el dilema de la memoria popular. Los cuentos de hadas y el folclore conservan verdades históricas, pero a menudo distorsionadas. ¿Cómo separamos el recuerdo real de la interacción con los pueblos saami de las exageraciones y demonizaciones que vinieron después? Muchas características de los trolls del folclore. Viven en bosques o montañas. Son hoscos con los extraños. Poseen conocimientos antiguos y a veces roban niños o ganado. Son un eco deformado de la percepción que los nórdicos tenían de estos pueblos aislados y salvajes. La figura de la Huldra o Skogsrå, un ser femenino de belleza sobrenatural que seduce a los hombres en el bosque, es una clara descendiente de la figura de la esposa finesa, bella, seductora, pero peligrosa y ligada a un poder no humano. El folclore es el sueño de una cultura, el lugar donde procesa sus miedos, ansiedades y relaciones complejas. La persistencia de estas figuras en los cuentos muestra cuán profunda y duradera fue la impresión que los pueblos del norte dejaron en la psique escandinava. El gran temor histórico, el miedo a un pueblo real con un poder real, se transformó en algo más familiar, pero igualmente persistente. El monstruo en el bosque, el susurro bajo la cama. Si rascamos debajo de la piel del monstruo del cuento, si vamos más allá del eco en el folclore, encontramos la lección final. Al final de este largo viaje, nos damos cuenta de que el secreto nunca fue un nombre. El verdadero secreto, la lección mejor guardada, es el por qué temían pronunciarlo. El silencio no era por ignorancia, sino por un profundo y pragmático respeto hacia algo que no podían dominar. Aquí encontramos el dilema final: poder versus sabiduría. Los vikingos representaban el poder de la expansión, de la acción, de imponer su voluntad sobre el mundo. Los pueblos del norte representaban la sabiduría de la adaptación, de escuchar al mundo y vivir en armonía con él. El temor vikingo era el reconocimiento inconsciente de que la sabiduría podría ser, a largo plazo, una forma de poder superior, y sería un error confundir este miedo con el odio. No odiaban a los saami, de hecho, los buscaban por su conocimiento, sus bienes y sus mujeres. Temían su poder, que es una forma de respeto. El odio y la persecución sistemática vinieron después, con la justificación de la ideología religiosa que necesitaba un demonio. En un mundo moderno que busca nombrar, categorizar, explotar y controlar cada rincón del planeta, el silencio respetuoso de los vikingos ante un poder que no entendían es una lección sorprendente. Es la admisión de que no todo puede, ni debe, ser dominado. Te invito a una última reflexión. ¿Qué hay en tu vida que tratas con un silencio respetuoso? Puede ser un lugar natural, un concepto abstracto como la muerte o el potencial desconocido de una persona. Identificar estas zonas de silencio revela mucho sobre lo que realmente valoras y respetas. Los vikingos, los más grandes exploradores de su tiempo, aceptaron que su mapa tenía bordes blancos, zonas marcadas como «aquí hay dragones» o, en este caso, «aquí hay magia». El verdadero secreto es que la sabiduría no reside en llenar todo el mapa, sino en respetar el misterio de esos espacios en blanco. Y así, llegamos a nuestra conclusión.
El secreto revelado es que la tribu olvidada no era una, sino muchas, principalmente los pueblos Saami, y que el verdadero secreto no era su nombre, sino el reconocimiento vikingo de una forma de poder diferente, basada en la ecología y la espiritualidad en lugar de la fuerza bruta. El miedo que sentían no era cobardía, sino una forma de respeto extremo. Era el reconocimiento de que había fuerzas en el mundo que no entendían y que era más sabio apaciguar que desafiar. Al nombrar a estos pueblos como los otros, mágicos y temibles, los vikingos también estaban definiéndose a sí mismos. Se veían como señores del orden, la ley y el mar, en contraste con un mundo que percibían como de caos, magia y bosques. Y esto nos deja con una reflexión final. Una pregunta abierta para ti. ¿Cuáles son las tribus sin nombre de nuestro tiempo? ¿Qué conocimientos, sabidurías o formas de ver el mundo tememos o ignoramos hoy porque no encajan en nuestra lógica pragmática? Quizás el mayor secreto no es lo que se ha olvidado, sino lo que elegimos no ver.